SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. S. Andrew Swan. La base de datos. Categoría. Keter. Descripción. Datos borrados. Anexo. Registro de contención 001, alfa. Fecha: 12 de enero de 1900. Censurado. Incidente. Documentos aparecen en la página de internet. Censurado. Servidores fueron incautados y los autores rastreados hasta censurado. Resultando en una explosión planeada de fuga de gas. Monterero no ha mostrado más propagaciones de dichos documentos. Fecha: 31 de marzo de 1900. Censurado. Incidente. Guión con posible información comprometedora elegida para la producción por Censurado. Pictures. Escritor del guión original, censurado. Agentes reemplazan exitosamente el guión con un escrito sin censurado. La película es producida con el título de Censurado. y reúne $27 millones en su fin de semana inaugural. Fecha: 19 de junio de 1900. Censurado. Incidente. Nuevo borrador describiendo, eliminado, presentado a, eliminado, por el autor de Selert. Censurado. Intento de neutralizar al autor sin éxito, llevando a una hospitalización de alto perfil. O5 autoriza el uso de amnésticos clase A, para prevenir mayor atención al caso. Borrador recuperado y destruido. Fecha: O5 de febrero de 2000Z. Incidente. Investigador Fundación por 120 de Scum por 105 datos bordos por 105 de pregúntate a ti mismo si quieres saber. Si la respuesta es no, entonces necesitas dejar de leer ahora. Si vas y reportas este archivo no autorizado a tus superiores, actúas arrepentido y afirmas que solo leíste el primer párrafo, podrías irte solamente con un amnéstico clase A si eres suertudo. Y si los O5 no se sienten particularmente paranoicos en ese momento. Así que quieres saber qué es SCP-001. La primera respuesta es que SOS era un marcador de posición, una designación teórica para la causa primaria, la razón máxima para toda la basura paranormal con la que lidiamos día a día. SCP-001 es el por qué nosotros tenemos que lidiar con lagartos homicidas, cuartos en eterna expansión, piscinas extradimensionales de pegote rojo y productos de consumo que no obedecen las leyes normales de la física. Por supuesto, dado que todas esas cosas, tan peligrosas y mortales y simplemente locas como todas ellas son incoherentemente faltas de patrón y autocontradictorias, la mayoría de los investigadores están convencidos que no hay un principio unificador para todas ellas, y muchos menos un origen en común. Están equivocados. Hay más de una razón por la cual la experimentación cruzada es desalentada, y que los O5 ven mal la excesiva referencia cruzada de SCP. Los O5 no quieren a ningún grupo mirando más que a una pequeña porción de estas cosas al mismo tiempo, por lo que ellos descubrieron cuando la Fundación intentó desarrollar una gran teoría unificadora de SCP. Esa investigación casi ha desaparecido ahora. Sitio 001 Alpha fue desmantelado, borrado de los archivos, y se les lavó el cerebro al personal y fueron reasignados. Nadie quedó excepto yo, y no sabría nada si no fuera por mi hábito de no confiar en los servidores de la Fundación y tener todo en mi propio archivo personal oculto que los O5 pasaron por alto en su pánico.
Yo era un analista de datos en el sitio 001 Alpha, nota al comando O5. No se molesten en encontrarme, terminé el trabajo que ustedes empezaron, las identidades de todo el previo personal del sitio 001 Alpha han sido completamente borrados del registro, ustedes saben tanto como ellos ahora. Y participé en el primer y único intento de consolidar todos los datos de la fundación y todos los SCP. Yo estaba a cargo de integración de datos. Y tan desastroso como podrías pensar que era, estaba en un peor orden de magnitud. Olvida los SCP meméticos, o los que modifican su propia descripción, o los que solo habitan en el infoespacio y se infiltran en nuestra base de datos para generar caos. Eso es natural para cualquiera que trabaje en la red de la fundación, solo un asunto de escala. Lo peor era los completamente inexplicables, inesperados cambios en los datos. Perdón, eso está mal, aunque no puedo evitar pensar en esa manera. No es un cambio en los datos cuando la realidad está cambiando para coincidir. No sé muchos detalles sobre el software que usábamos, pero sé que una parte de eso trabajaba fuera de lo que pensábamos era el mundo real y, de primeras, todos pensamos que las pistas de auditoría que producía era algún tipo de bug. Sin embargo, se volvió aparente que la naturaleza del software, su aislamiento intencional de los SCP que afectan la narrativa, le permitió registrar algo mucho más importante. Uno de nuestros investigadores me dijo que es como si estuviéramos como el de SCP-140, solo que a una escala mayor. Sí, algo muy parecido a SCP-140, e infinitamente mayor en escala. No sé quién hizo el análisis, y si yo lo hice, no lo diría. Ella es probablemente mucho más feliz sin saber su propio descubrimiento. Pero ella observó a lo que se desvanecía y aparecía, y lo que sutilmente cambiaba en el registro, y así encontró el patrón, el rumbo a través de la oscuridad, hacia la narrativa coherente, hacia el argumento. Todos los que trabajan en algún punto del tiempo en la fundación saben que el universo en el que vivimos es un lugar seriamente jodido. Aquellos que aún creen en Dios tienden a una seria ambivalencia sobre su trabajo. Pero nosotros encontramos que hay un Dios, y este es SCP-001. Y es un montón de escritores de horror. Anexo. Protocolo de contención de emergencia ZK-001 Alpha, solo para ojos O5. Ingresar llave de descifrado. Llave de descifrado aceptada. Nota. Protocolo de contención ZK-001 Alpha conlleva un riesgo superior a 0 de crear un evento de falla de realidad ZK. Su uso debería ser autorizado solo en un intento de mitigar un escenario del fin del mundo o la inminente destrucción de la fundación. Investigación en sitio 001 Gamma ha conducido un análisis de la narrativa en los cambios del universo observable por SCP-001. Las conclusiones son que SCP-001 consiste en múltiples identidades que muestran patrones cognitivos que son indistinguibles de los humanos, y por lo tanto estas identidades son susceptibles a efectos meméticos. Desde que previos experimentos han mostrado que la retroalimentación de informaciones a través del almacén de datos SCP, un posible método de ataque y/o control ha sido desarrollado. Protocolo ZK-001 Alpha, una vez iniciado enviará un software viral para insertar una serie de agentes meméticos dentro de la base de datos de la fundación que, a través de la información de retroalimentación observada, debería exponer a SCP-001 al efecto memético de estos agentes. Protocolo ZK-001 Alpha consiste de 3 etapas. Agentes meméticos que promueven la calma y/o el bienestar. Agentes meméticos que promueven el sueño, la inconsciencia o la catatonia. Agentes meméticos insertados para causar la muerte. Dado la naturaleza de SCP-001 y nuestra limitada interacción con ella, vuelve imposible de probar protocolo ZK-001 Alpha con seguridad, y es desconocido si el universo puede continuar existiendo sin la interacción con SCP-001. Procedimientos de contención. Aún no se han encontrado maneras de contener SCP-001 que no arriesgue un potencial evento de falla de realidad ZK y la subsiguiente destrucción del universo observable. Procedimientos actuales están limitados a la absoluta contención de información en relación a SCP-001. Ningún dato en relación a SCP-001 será proveída a ningún personal con la sola excepción del miembro en jefe del Comando O5.
Actualmente O5. Censurado. Todos los datos recolectados relatando a SCP-001 serán guardados y encriptados vía censurado, con la llave de descifrado dividida en 3 partes. Cada miembro del comando O5 deberá memorizar 1/3, y solo 1/3 de la llave de descifrado. Los datos solo serán descifrados en una terminal particular en una red aislada para ser leída solo por el miembro en jefe del comando O5, y solo después del consentimiento unánime del comando O5. Filtración de los datos acerca de SCP-001, a través de espionaje, filtración telepática, investigación original o censurado, deben ser contenidos por todos los medios disponibles de la Fundación. El miembro en jefe del comando O5, como la única persona con conocimiento autorizado sobre SCP-001, es el árbitro final en contención. Personal de la Fundación nivel 2 o mayor que descubra información acerca de SCP-001 en el curso de sus deberes normales, se le daría amnésticos clase A, después de la interrogación en vez de ser exterminados. Esto está sujeto a la aprobación O5 entre caso y caso. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.